Hola chicos, buenas noches. Bueno, voy a hacer un ejercicio muy sencillo sobre aplicaciones de las funciones trigonométricas inversas. Entonces, recordemos. Entonces, ¿para qué, digamos, se usan las funciones trigonométricas inversas? Entonces recuerden, las funciones trigonométricas inversas se utilizan para despejar los ángulos. A veces a mí me piden, por ejemplo, calcular el seno de alfa y yo lo que puedo hacer es, para despejar el ángulo, aplico la función inversa. Tiene que ser, si tengo el seno, tenemos que aplicar la inversa del seno. No puedo aplicar la inversa de otra función, ni de la tangente, ni la cosecante, ni nada. Tiene que ser la inversa del seno. Cuando yo tengo, digamos, o defino esta operación, es decir, tengo el seno inverso del seno, entonces simplemente me va a dar el ángulo θ. ¿Listo? Entonces, las funciones inversas trigonométricas sirven para eso, cuando a mí me piden calcular ángulos. Entonces, uno de los ejemplos que hemos realizado en clase son los siguientes. Tengo acá un triángulo. Recuerden, es muy importante que el triángulo sea rectángulo. Si no, no puedo utilizar las razones trigonométricas que hasta el momento hemos trabajado, ¿sí? Existen unos teoremas que más adelante lo vamos a ver, pero por ahora triángulos rectángulos. Entonces, por ejemplo, yo voy a suponer que acá tengo este ángulo y lo voy a llamar X, ¿cierto? Y me dan, por ejemplo, el valor de este cateto, voy a suponer que vale 5 y este, por ejemplo, vale 4, ¿cierto? Ahora, si me piden hallen el valor de X, entonces X ahí es un ángulo. X acá es un ángulo. ¿Qué sucede? Me están preguntando por un ángulo y conozco el cateto adyacente. Recuerden, siempre ubico acá, este es el ángulo. Entonces, el lado que comparte uno de los lados del ángulo, entonces este se llama el cateto adyacente. Vamos a ponerle acá. Cateto adyacente. Y el que está al frente, ¿sí?, del ángulo, que está acá, se conoce como el cateto opuesto. Y si yo tengo acá el ángulo recto, el que está al frente, se conoce como la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo que está al frente. ¿Listo? Bueno, acá puedo hallar el valor de la hipotenusa, pero no me va a solucionar el problema, necesito hallar el ángulo. Y yo tengo el valor del cateto opuesto y el del adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto y el adyacente? Bueno, si yo me pongo a pensar, el seno me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, pero no conozco el valor de la hipotenusa. Puedo hallarlo, pero veamos qué otras posibilidades tengo. El coseno involucra el cateto adyacente y la hipotenusa, pero no conozco la hipotenusa. La tangente involucra el cateto opuesto y el adyacente. Es decir, yo sé que si yo tomo este ángulo X, la tangente de X es igual al cateto opuesto, voy a poner acá, cateto opuesto sobre mi cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Entonces el cateto opuesto vale 5 y mi cateto adyacente vale 4. Ahora, listo. Ya relacionamos la razón trigonométrica con el problema. ¿Cómo hago para despejar X? Porque necesito hallar el valor de X y X es el valor del ángulo. Para hallar el valor de X, entonces utilizo la inversa. Pero voy a utilizar la inversa de esta función. En este caso, ¿cuál? La inversa de la tangente. Entonces yo lo que hago es aplicar tangente inversa
a la izquierda de tangente y acá también a la izquierda de esta expresión. Recuerden, si aplicamos o usamos las inversas, se deben utilizar en ambos lados de la igualdad. En este caso, tengo, por ejemplo, acá, la tangente a la menos 1 y acá me va a quedar la tangente a la menos 1. ¿De quién? Entonces, tenía la tangente de X y acá tengo, ¿cuánto valía la tangente de X? 5 sobre 4. ¿Sí? Tomo esta expresión, mi ecuación, la tomo. ¿De dónde la tomé? De este triángulo. Me preguntaban el valor de X. X es el ángulo. ¿Por qué tomo la tangente? Porque de una vez relaciono el cateto adyacente con el opuesto. Hasta acá, bien. La razón trigonométrica. Pero me están pidiendo el ángulo. ¿Qué hago? Utilizo la función inversa de la tangente. Entonces aplico tangente inversa acá y tangente inversa acá. Cuando yo aplico la tangente inversa a la tangente, mágicamente desaparecen las tangentes. Es como si canceláramos las funciones. Y me va a quedar acá el valor de X. Y acá esto sí lo podemos hacer. Acá, tangente a la menos 1 de 5 sobre 4. Y bueno, esta va a ser una expresión que podemos hallar en la calculadora, ¿sí? Es un valor que podemos hallar en la calculadora. ¿Listo? Y bueno, esa es una de las aplicaciones de las funciones trigonométricas. Hagamos otro ejemplo. Acá, 2. Y bueno, este ejemplo sí lo vamos a hacer sin calculadora. Hay un ejercicio que me pide calcular la cotangente sin calculadora esta expresión. Bueno, ¿cómo hacemos ahí? Tenemos dos razones trigonométricas, la cotangente y el seno. Eso se puede hacer sin calculadora. Me va a dar un número. Esto es un número porque acá estoy reemplazando un número. No tengo variables. Esto me va a dar una expresión. ¿Cómo hago para resolver ese problema si no tengo mi calculadora? Pues fácil. Vamos a utilizar funciones trigonométricas. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos esto que está dentro de la función cotangente y lo vamos a llamar y. Entonces, llamemos y igual, todo con la función, ¿no? Seno a la menos 1 de 3 sobre 4, ¿cierto? Seno a la menos 1 de 3 sobre 4. Ahora, vamos a quitar este seno a la menos 1. ¿Para qué quiero quitar ese seno a la menos 1? Recuerden, si nosotros reemplazamos o sustituimos el valor que está dentro de la cotangente por y, el problema al final se reduce en encontrar quién es la cotangente de y. ¿Sí? Vamos a encontrar la cotangente de y. Porque y es el seno a la menos 1. Estamos poniéndole un nombre a esto que está dentro de la cotangente. ¿Cómo hago para quitar el seno inverso? Entonces, si quiero quitar senos, aplico seno inverso. Pero si quiero quitar los senos inversos, también puedo aplicar el seno. Entonces voy a aplicar acá el seno a la menos, el seno acá y el seno en el otro lado. Tiene que ser a ambos lados. Acá me queda seno a la menos 1 de 3 cuartos. Listo. Tomé esta expresión y apliqué seno acá y seno acá. Me queda seno de y acá me queda seno de esta expresión. ¿Qué pasa? Acá me sigue quedando el seno de y. El seno de y.
¿Y qué pasa cuando yo tengo una función y su inversa? Entonces, como si se cancelara lo que está al dentro. Entonces me queda 3/4. Cuando yo llego hasta acá, recuerdo las razones trigonométricas. ¿Cómo puedo hallar el seno de un ángulo? Entonces recuerden, el seno de un ángulo es cateto opuesto acá. El seno de Y es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. ¿Cierto? Ah, y este ejercicio ya lo hicimos en clase. ¿Cierto? Podemos conocer las razones de todos los ángulos cuando conozco esta razón trigonométrica. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, yo tengo un ángulo y puedo describir un triángulo de esta manera, ¿cierto? Entonces, vamos a dibujar el triángulo. Tomo acá el triángulo rectángulo, ¿cierto? Me queda. Voy a llamar Y el ángulo que yo quiera, puede ser este o este no, ¿por qué? Porque es mi ángulo recto. Entonces voy a llamarlo a este Y. Cuando yo llamo a ese Y, entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? Muy bien, el que está al frente. ¿Cuánto mide el opuesto, el cateto opuesto? Para este ángulo, mide 3. Este mide 3. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa mide 4 de este mismo ángulo. ¿Qué nos hace falta hallar? El cateto adyacente. Acá. El cateto adyacente. ¿Cómo puedo hallar el cateto adyacente? Por el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Tengo que el valor de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Voy a ponerle al cateto adyacente el valor de X. Entonces, 4 al cuadrado, que es el valor de la hipotenusa, va a ser igual al valor del cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, más X al cuadrado, ¿cierto? Acá me queda 16 igual a 9 más X al cuadrado. Paso este 9 a restar. 16 menos 9, ¿cuánto me da? Me da 7. Entonces 7 igual a X al cuadrado. ¿Cómo hago para despejar el cuadrado? Entonces saco la raíz. Entonces me queda que la raíz de 7 es igual a X. ¡Listo! ¿Qué hallé? Ya hallé el valor de mi cateto adyacente. Es decir, X, mira acá, raíz de 7. ¿Listo? Ya. Tenemos todos los lados de mi triángulo. Voy a hacerle acá el ángulo recto para que no se nos olvide. Recordemos cuál era el problema. Entonces me pedían hallar la cotangente de esta expresión, ¿cierto? Ahora, como a esta expresión, lo que está por dentro de la cotangente la llamé Y, entonces me estaban preguntando la cotangente de Y. ¿Y cuál es la cotangente de Y? Ah, pues acá yo tengo el ángulo Y. ¿Cómo se halla la cotangente de Y? Entonces, la cotangente de Y es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Lo acabamos de hallar. Me queda raíz de 7 sobre el cateto opuesto, que mide 3. Que mide 3. ¿Listo?
¿Qué nos preguntaba el problema? La cotangente de Y. ¿Qué calculamos? La cotangente de Y. Y si me doy cuenta, eso viene siendo ya un número y ahí doy por terminado mi ejercicio. Entonces, este ejercicio de que hallo sin calculadora es para aplicar, entender un poco más a fondo lo que son las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Bueno, chicos, espero he podido terminar de reforzar esta parte de las funciones trigonométricas inversas y algunas de sus aplicaciones. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Por favor, cualquier duda las estaré atendiendo en clase. ¿Listo? Que tengan un feliz fin de semana.